Buenos días a todos. Saludos en el nombre del Señor Jesús. Contento, agradecido por las 2 semanas que hemos tenido de entrenamiento, de poder compartir en esta mañana con todos vosotros algo de la palabra que el Señor ha puesto en mi corazón. Gracias, Miguel, por la invitación. Me gustaría que leyéramos en el capítulo 40 del libro de Isaías. Vamos a leer ahí 3 versículos. Pasaje precioso que, como tantas partes del libro de Isaías, anuncian de manera muy directa la buena nueva del Evangelio. Versículo del 27 al 29 en principio. ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel, mi camino está escondido de Jehová, y de mi Dios pasó mi juicio? ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. En principio leemos hasta ahí. Todos conocemos esta parte final del capítulo 40, hermanos. Aleluya. Me gustaría, hermanos, que partiendo de esta palabra de Isaías, a mí me gustaría que fuera como tuvierais como trasfondo de lo que yo quiero dar como palabra de inspiración, 2 de los puntos o 2 puntos que llamaron mi atención dentro de esta semana de entrenamiento que hemos tenido. Un punto sería el famoso, ¿dónde lo tengo yo por aquí? El famoso que se me ha perdido. Aquí está. Learner lifelong. El vivir una vida en Cristo en continuo aprendizaje. Ese sería uno de los puntos que quiero que esté en el trasfondo. Yo no voy a añadir nada porque ya yo creo que hemos escuchado en esta semana cosas tan preciosas, pero quisiera que tuvierais eso en vuestro corazón. Una vida en Cristo en continuo aprendizaje. Y el otro punto sería lo importante de nuestra relación con Cristo, en esas áreas de intimidad, de toda la importancia de las diferentes relaciones que hay en nuestra vida. Como se nos ha dicho esta semana, la relación más importante, que más tenemos que cuidar, es nuestra relación, nuestra intimidad con Jesús. Así que el aprendizaje y nuestra relación con Él están en el trasfondo de la palabra que te quiero compartir. Fíjate que Dios habla al profeta Isaías y pone en la boca del profeta el sentir de Dios, hablando a su pueblo. ¿Por qué dices, Israel, mi camino está escondido de Dios? ¿Por qué hablas diciendo, del Señor pasó mi juicio? Es decir, Dios no se entera de lo que me está pasando. A Él ya no le importa lo que está ocurriendo en mi vida. Fíjate que estas palabras no sabemos o no podemos decir si fueron pronunciadas en alta voz o en voz baja, o apenas susurrada por los labios, pero no importa, aunque estuviera solo dentro de lo más profundo del corazón, Dios la oye. Dios escucha nuestros corazones. Es algo que quizá en esta mañana podría ser para nosotros inspirador, porque hermanos, no hace falta
solo que esté en nuestros labios. Dice el Salmo, aún no está la palabra en mi boca y tú, Señor, ya la sabes toda. Él sabe mirar nuestros corazones y por eso en esta mañana sería bueno poder decir, hoy si el Señor, que todo lo oye, en esta mañana oye mi corazón. Puede que yo mismo no me dé cuenta, pero hermano, estas palabras del pueblo eran una palabra de queja. El Señor no me tiene en cuenta, no tiene en cuenta mis circunstancias. Ya el Señor ha tirado la toalla conmigo, ya no quiere nada conmigo. Una palabra de queja que el Señor oye y que le duele. Aunque sea el Dios Todopoderoso, Él dice, ¿por qué? ¿Por qué dices? Fíjate, a nosotros exponernos a la palabra de Dios, como dice Hebreos, esa espada de doble filo que penetra hasta partir, dividir el alma, el espíritu, ¿no? Divide las coyunturas. Pero dice, discierne los pensamientos. En esta mañana yo no sé, a veces yo no soy consciente de lo que hay en mi corazón. Pero si lo que hay en mi corazón por cualquier razón es una queja, ¿qué? Hermanos, lo que el pueblo decía, no se lo decía a Dios. Podemos quejarnos delante de Dios, ir a Él y decirle, Señor, me siento así. Pero era una palabra que no estaba dirigida a Dios. A otros quizás, o quedaba solo en el corazón. Pero hermanos, la queja, sobre todo cuando es referida a Dios, la queja injusta, no nos ayuda en nada. La situación que el pueblo vivía por estas palabras ya uno se imagina, fuera de todo contexto. No sabemos, no tenemos que saber. Pero cuando una persona dice, ay, ya Dios no se interesa por mí, ahí tú ves un corazón desesperado, un corazón en depresión, un corazón que está afectado, debilitado, cansado, deprimido. Ay, qué cosa más poco común, ¿verdad? Qué poco común. Hermanos, vivimos en lo que algunos llaman la sociedad del cansancio. Y no se refiere a que estemos como en otros tiempos en la esclavitud, aunque hay todavía esclavitud y trabajos duros. Se refiere a un tipo de vida que tenemos en esta sociedad donde con tantas comodidades como nunca antes hemos tenido, nos vemos metidos en un tren de vida. No sé quién nos está enseñando a vivir así, pero ojalá tengamos uno que nos enseñe cómo debemos vivir. Vivimos en un tren de vida donde los logros, los objetivos, el poder lograr o hacer muchas cosas, a veces yo pienso, por ejemplo, en las mujeres. ¿Cuándo han tenido en las mujeres? Y digo las mujeres, ya he pecado de machista, perdón a todos. Los hombres y las mujeres tenemos en la cocina hoy en día cantidad de adelantos. Antes una mujer, para poder traer agua a la casa, no estaba el grifo, sino que gastaba media mañana en ir a por agua. Y otra media mañana en encender la candela para hacer la comida. Hoy día no existe nada de eso. Ni hay que ir al río a lavar. Y tantos adelantos como tenemos. Y las mujeres hoy día viven muy bien. Viven regaladas. Era Dilaila quien nos compartía esas mujeres, no sé qué país era, un país que no tenían agua y las mujeres tenían que ir al pozo y algunos voluntarios, gente que viene bien intencionada a ayudar la ciudad, pensaron, vamos a construir pozos. Y qué alegría que ya las mujeres tenían pozos cerca de la casa o en agua en la propia casa. Y de pronto se descubre que las mujeres de esa población, antes de sentirse ayudadas, cayeron en un estado de depresión que dice que aumentó
los índices de suicidio, de intentos de suicidio. A ellas le habían quitado, aunque era trabajoso ir por agua, le habían quitado la oportunidad de un tiempo libre del yugo de la casa y de poder ir a hablar entre ellas y tener un tiempo de expansión. Hermano, a veces tener más comodidades no nos asegura una vida más relajada. Y una de las cosas que más afectan nuestra salud espiritual, mental y física en general es el agotamiento. Hoy más que nunca hay enfermedades, dolencias mentales, jóvenes o adultos, en una vida llena de comodidades, pero el corazón no descansa. Y siempre tenemos cosas que hacer, siempre tenemos cosas que hacer. Ahí tenemos que preguntarnos, ¿quién o quiénes están enseñándonos, de quién estamos aprendiendo a vivir? Estamos en ese continuo aprendizaje. Y lo importante en nuestra vida es la relación directa con Jesús. Dios ve al pueblo y lo ve que no es capaz de venir a Él, pero se queja. Dios no me hace caso. Dios pasa de mí. Hermanos, por supuesto, Dios no va a responder siempre como nosotros esperamos en nuestras situaciones. Puede que no. Pero Él es poderoso para estar atento, de cuidar nuestras vidas y de darnos todo lo que necesitamos. No podemos perder esa confianza. Si perdemos esa confianza, nos salimos de lo que es lo fundamental en nuestra vida. Él es la fuente de vida, hermanos. Cuando enfermamos espiritualmente y mentalmente, perdemos lo que Proverbios llama la sana sabiduría. No es saber mucho. No es conocer mucho. La sana sabiduría es aquella que trae a tu vida lo que entendemos como el temor del Señor. Que no es miedo, sino que es un poder tenerlo en cuenta todo el tiempo y saber que Él sabe dirigir nuestras vidas. Por eso dice el Señor, ¿por qué estás hablando eso? Israel, ¿por qué te quejas? ¿Qué razón te doy yo? ¿Por qué no vienes a mí? ¿No has oído, no has sabido que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? Su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado, multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Hermanos, Dios se preocupa por nosotros, porque a Él le importamos, porque para Él somos valiosos. Y esas palabras del profeta diciendo, yo multiplico las fuerzas, hermanos, en la persona de Jesús encarnado, tomaron cuerpo cuando Él dijo delante de la multitud, venid a mí, los que estáis trabajados y cargados, y yo os daré descanso. El Señor nos llama a aprender de Él, no de lo que el mundo nos enseña. Gracias a Dios por el mundo en que vivimos, pero ojalá que nunca nos falte esa sabiduría que viene de Dios, donde podemos estar orientados en aquello que Dios, y cuidando nuestra relación con Él, aquello que Dios nos puede aconsejar. Como dice el proverbio, oirá el sabio, si lo somos, que no, y aumentará el saber. Venid a mí, dice el Señor, llevad mi yugo. ¿Sabes qué? Me encanta, desde que escuché una interpretación de esa palabra yugo que Jesús nos invita a llevar,
Sabes que el yugo es, en cierto modo, una disciplina. Los maestros tienen cada uno su manera de enseñar. Cada maestro tiene, se puede decir, su manera de impartir su disciplina. Ese es el yugo de Jesús. No es una carga. Estar en la escuela de Jesús, como Él dice, lleva mi yugo y aprende de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarás descanso, es decir, hallarás respiro para tu alma. ¿Sabes qué? Cuando Él miró a la sociedad en la que Jesús vivía, igual que ahora, pero Jesús miró el pueblo en lo que la religión estaba plantando en ellos. Ellos vivían, el Estado de Israel en aquella época todo era religión, lógicamente, como en muchas civilizaciones primitivas. Y era un pueblo que tenía el templo, que tenía la ley de Dios, tenía todos los privilegios del pueblo de Dios. Pero hermano, habían entrado en un sistema donde los mandamientos de Dios se habían multiplicado de tal manera, más de 600 mandamientos añadidos a la ley de Dios, y no daban la talla, no llegaban a donde ellos creían que tenían que llegar, sobrecargados. Hermano, la fatiga de la que habla Jesús no es un cansancio físico, que también. Los que estáis trabajados y cargados es gente que tiene un cansancio existencial, que llega al alma, que llega al corazón, que te nubla la vista, que te hace pensar, Dios no me escucha, Dios no se preocupa de mí, porque enfermamos y la fe se debilita. Yo he pensado mucho en este versículo y me he imaginado, Dios no nos trata como animales de carga. ¿Sabe que antiguamente los animales eran medio de transporte donde todo se hacía, no había motor de explosión, pues entonces las bestias tiraban de los carros y llevaban las cargas. Y hermano, esos animales para gente con sentido común eran cuidados, tenían que cuidarlo. Yo me he imaginado muchas veces como un caballo, un mulo de carga, un animal que se usaba mucho para carga. Y hermano, esos animales tienen su dignidad, ¿verdad? Su porte, son dignos de nuestro cariño por la ayuda que dan. Pero ¿cuántas veces no hemos visto? Yo me acuerdo, no sé si en algunas películas, en algún lado, un mal amo maltratando a su mula de carga, poniendo sobre la carga del animal una carga que era totalmente imposible de llevar. Ante una carga así, el animal que tiene esa figura tan esbelta y el porte suyo, no lo puede soportar. Las piernas se le abren y si encima le pegan porque no tira como tiene que tirar. Hay sistemas de vida en este mundo, hermanos, que nos tratan así. Pero el Señor no. El Señor sabe tener cuidado de nosotros. Como dice el apóstol Pedro, echa sobre Jehová tu carga. Bueno, eso lo dice el Salmo. Él te sustentará. Pero dice Pedro, echando toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Hermano, en la escuela de Jesús, ¿qué tenemos que aprender? Él es el maestro, ¿verdad? Él es el mejor maestro. Aprended de mí. No solo que aprenda de escuchar. Yo sé mucho de Jesús. Puedo decir muchos pasajes del Evangelio, de la historia de Jesús. No. Él no está hablando solo de saber de Él, sino de aprender directamente de Él. Que tú notes cómo Él es, como centro de tu vida, como consejero, como ayudador. Y hermanos, ¿qué tenemos que aprender? ¿Qué quiere Él enseñarnos? ¿Cuál es la materia? ¿Cuál es la asignatura? La disciplina. Hermano, Él es el maestro,
Pero Él también es la asignatura que tenemos que aprender. No hay otra materia, es Él mismo. Aprenderlo a Él, aprender de Él y aprenderlo a Él. Y hallarás descanso. Aprended de mí, soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. La intimidad con el Señor, hermanos, y el dejarnos enseñar, que su espíritu pueda traer alivio. A veces nadie tiene que ponernos ese yugo malo que nos carga demasiado. A veces somos nosotros mismos en un deseo exacerbado de querer lograr lo que pensamos que a Dios le va a agradar o lo que pienso que a mí me va a ayudar a desarrollarme. Pero es mi yugo, no es el del Señor. Lleva mi yugo, aprende de mí, que soy manso y humilde de corazón, y yo te voy a dar respiro. Necesitamos el respiro de Dios. Hermano, sabes que hablando de la parábola del sembrador, ¿te acuerdas de la tierra entre espinos? La palabra cae, crece, pero los afanes de esta vida, el engaño de las riquezas o del bienestar, ahogan la palabra, la hacen ineficaz. Yo tengo que mirar mi corazón, porque yo recibo la palabra, pero quizás mi manera de vivir, la forma en que yo me dejo enseñar por gente que no es Jesús, yo no puedo, es que no puedo ni con mi vida. Y necesito la invitación del Señor. Ven a mí, métete bajo mi yugo, aprende de mí, yo te voy a dar descanso. ¿Te acuerdas lo que le pasó a Marta y María? Sirviendo al Señor, hermano, sirviendo al Señor podemos tener un yugo que no es de Él. Sirviendo al Señor podemos sentir tristeza en el corazón que no somos capaces de palpar. Deja que la palabra de Dios, como dice, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Yo no me doy cuenta, pero voy a dejar que la palabra de Dios lo mire. Aún sirviendo al Señor, Marta estaba destrozada, atendiendo a Jesús, a los invitados, y su hermana María a los pies del Señor. A veces yo puedo ser María. A veces estoy más o menos entonado. Pero otras veces puedo ser Marta. Y el Señor tiene que decir, Marta, Marta, Cristóbal, Cristóbal, afanado, turbado estás con tantas cosas. Y una sola es necesaria. Hermanos, tenemos que saber guardar esa intimidad con el Señor para poder, como dice también Isaías, tener el oído abierto de parte de Él para dar palabra al cansado. Despertará mi oído mañana tras mañana. Me dará lengua de sabios para poder dar palabra. Esta sociedad, hermanos, y nosotros necesitamos esa palabra de descanso, de respiro, de vida. Hermano, Jesús es el buen pastor, ¿sí o no? Dice el Salmo 23, el Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos, David había sido pastor. Y él era, vamos a pensar, un buen pastor que sabía llevar las ovejas y él sabía la importancia de encontrar buena hierba. Y él dice, el Señor es mi pastor. A veces podemos irnos de vacaciones no sé dónde, a Cancún o a Hawái. Está bien, pero puede que allí, igual que aquí, yo no deje que el pastor me lleve a los verdes pastos, a las aguas de reposo. Eso no nos va a faltar, estemos aquí o estemos en la Conchinchina.
Hermanos, es algo que está al alcance. Por eso dice el Señor, Israel, ¿por qué te quejas? ¿Por qué estás? Hermano, el Señor lo dice con amor, pero con dolor. Con amor. Pueblo mío, ¿por qué te quejas? ¿Por qué dices en tu corazón que yo me he olvidado de ti, que no me preocupo por ti? El buen pastor su vida da por las ovejas. Yo he venido para que tengáis vida y la tengáis en abundancia. Venid a mí. Escuchadme, dice la sabiduría, y se llenará vuestra alma con grosura. Amén. Señor os bendiga, hermanos.